Bienvenidos a este encuentro. Hoy nos vamos a sumergir en un material fascinante, la verdad. Un diálogo imaginado entre Sócrates y Jesús de Nazaret, dos pilares de nuestra cultura, nada menos, enfrentados a la gran pregunta: ¿cómo se vive una vida buena y verdadera? Y de esa conversación surge una tensión que yo creo llega hasta nuestros días. Totalmente. La cuestión central ¿es la búsqueda de la verdad un camino de la mente, un ejercicio de razón y lógica, o es más bien algo que se vive, que se siente, un camino del corazón y de la acción? Yo voy a defender la primera vía, la del método socrático, la que dice que para actuar bien, pues primero hay que pensar con claridad. Y yo, pues, sostendré la postura contraria. Argumentaré que la razón por sí sola se queda corta. Que, como sugiere la perspectiva de Jesús en este texto, la verdad no se piensa, se encarna, se demuestra en el amor, en la compasión y en la vida misma. El conocimiento sin experiencia es, no sé, como un mapa que no te lleva a ningún sitio. Pues empecemos por la base de mi argumento, que es esa gran idea socrática. Nadie hace el mal a sabiendas. Es una afirmación de un optimismo radical sobre el ser humano, si lo piensas. Sugiere que el mal no es una elección consciente, sino un error, un fallo de cálculo, producto de la ignorancia. Si de verdad supiéramos lo que es el bien, lo haríamos. Ajá. Por eso Sócrates se pasaba la vida en la plaza preguntando a todo el mundo: ¿qué es la justicia? ¿Qué es la valentía? Porque si no defines tus conceptos, si no entiendes de qué estás hablando, tus acciones serán un disparo a ciegas. El pensamiento claro, para mí, precede a la acción correcta. Siempre. Un disparo a ciegas. Entiendo perfectamente el punto. Pero, a ver, ¿no es igual de ciego un pensamiento que nunca se ha enfrentado a la realidad? Me explico. En el texto Jesús dice algo que para mí es la clave de todo. La verdad puede señalarse con palabras, pero se comprende con la vida. Tú puedes tener la definición más perfecta y pulcra de lo que es la compasión, pero ese conocimiento está hueco. Es inútil hasta que no te sientas con alguien que sufre de verdad. Ahí es cuando la palabra se hace carne. Por eso, para mí, el amor no es solo un sentimiento, es una forma de conocimiento. Una forma de conocimiento. Ahí es donde tengo que discrepar. El amor es una emoción potentísima, desde luego, pero el conocimiento exige rigor. Exige un método para separar lo verdadero de lo falso. El método socrático, el diálogo, la mayéutica, es precisamente eso. Es un bisturí para cortar la grasa de la opinión y llegar al hueso de la verdad. La acción sin este examen previo, por mucho amor que la impulse, es peligrosa. ¿Cuántas atrocidades no se han cometido en la historia con las mejores intenciones del mundo? Ya, claro. Querer hacer el bien no es suficiente si no sabes qué es el bien. De acuerdo. Las buenas intenciones no bastan. Pero el bisturí de la razón tampoco. Hoy en día lo vemos constantemente. Gente que comparte artículos sesudos sobre la pobreza, la injusticia, y tienen un discurso impecable. Han pensado sobre el tema, pero su vida no refleja en absolutamente nada esa supuesta comprensión. Es un conocimiento ornamental, de adorno. La perspectiva de Jesús es mucho más práctica, casi de ingeniero. Por sus frutos los conoceréis. Claro, pero No me digas lo que piensas, enséñame los resultados. La prueba de la verdad de un principio no está en su belleza lógica, sino en si funciona, en si genera bondad y justicia en el mundo real. Es la diferencia entre leer 1000 libros de natación y, tirarse a la piscina. sí, pero para tirarte a la piscina al menos tienes que saber que el agua no está hirviendo. Ese es el papel de la razón. Analizar la situación antes de saltar. Insisto, el método de preguntar, de cuestionar, de poner a prueba nuestras creencias es el único camino para no vivir engañados. Dices que preguntar abre el corazón, y el texto lo recoge, pero es que la función principal de la pregunta socrática es abrir la mente. Es forzarnos a ser honestos con nosotros mismos, a admitir nuestra propia ignorancia como punto de partida para el verdadero saber. ¿Y no es la vida misma la que nos fuerza a hacer eso? La razón puede analizar un concepto, pero la vida te lo estampa en la cara. Pensar en el fracaso no es lo mismo que fracasar. La experiencia directa te da un tipo de conocimiento que es imposible de alcanzar solo con la reflexión. La verdad no es un objeto que encontramos al final de una cadena de razonamientos. Es una forma de caminar,
Una coherencia entre lo que piensas, lo que dices y sobre todo lo que haces. Es un proceso, no un destino. Esa idea de coherencia me lleva a otra cuestión fundamental en la que chocamos. Si yo parto de que el mal es ignorancia, la solución es evidente. Educación, filosofía, diálogo, iluminar la mente para corregir la acción. Es un enfoque profundamente esperanzador porque implica que el mal se puede curar con conocimiento. Y a mí me parece una visión, con todo el respeto, algo ingenua. Reduce la complejidad del ser humano a un mero procesador de información. El texto ofrece una alternativa mucho más realista. Jesús no dice que la ignorancia no sea un factor. Ojo, dice que la gente hace el mal por miedo, por ignorancia o por dolor. Y eso lo cambia todo. Porque si la raíz del mal no es solo un vacío en el intelecto, sino una herida en el alma, entonces la solución no puede ser solo un libro de instrucciones. ¿Qué propones entonces? Que renunciemos a la razón. Si alguien actúa mal por miedo, la razón puede ayudarle a analizar ese miedo, a entender su origen y a superarlo. No propongo renunciar a la razón, sino integrarla. Si alguien actúa mal por dolor, la respuesta no es un silogismo, es la misericordia, es el perdón. Es algo que, como dice el texto, rompe el círculo del rencor y el sufrimiento. Lo dice claro. El bien florece cuando el conocimiento se une al amor. No es lo uno o lo otro, es una síntesis. Entiendo. Piensa en un problema actual, como la desinformación. La visión socrática diría, el problema es la falta de datos, la solución es el fact-checking. Y es parte de la solución, claro que sí. Pero la otra visión se preguntaría, ¿por qué la gente cree en esas mentiras? Quizás por miedo, por un sentimiento de exclusión, por la necesidad de pertenecer a un grupo. Y para atajar eso, pues no bastan los datos, se necesita empatía, se necesita construir puentes. Entiendo el punto, pero me inquieta, porque ese camino puede llevar a una especie de relativismo emocional, a justificar cualquier acción si la persona sufría. El gran valor del espacio de aprendizaje socrático, la plaza pública, el ágora, es que era un terreno de juego neutral. Las ideas se defendían con argumentos, no con historias personales de sufrimiento. Era el debate racional entre ciudadanos lo que permitía avanzar como sociedad, estableciendo principios universales de justicia basados en la lógica, no en la compasión del momento, que puede ser muy voluble. Sí, pero ¿de qué sirven unos principios universales de justicia si no se aplican a las personas concretas que sufren la injusticia? Ahí está el contraste brutal que presenta el material. El espacio de aprendizaje de Sócrates es el ágora, un lugar de debate entre iguales. El de Jesús son los márgenes. Habla con pescadores, con enfermos, con prostitutas, con los excluidos del sistema. Y su aprendizaje no es teórico, es vivencial. Afirma que lo esencial se revela en el encuentro con el otro, y especialmente con quien sufre. Es una idea potentísima. El prójimo, sobre todo el vulnerable, es tu maestro. Te enseña sobre la justicia mucho más que un debate abstracto. No es lo mismo discutir sobre la pobreza en un seminario que servir comida en un comedor social y mirar a los ojos a la gente. Reconozco el poder de esa experiencia, desde luego, pero esa experiencia por sí sola puede llevar a conclusiones erróneas o a un activismo sin rumbo. La razón es el mapa que nos permite interpretar esas experiencias, ponerlas en un contexto más amplio y derivar de ellas principios que sirvan para todos, no solo para el caso particular que nos ha conmovido. Sin ese mapa conceptual te puedes perder en un mar de anécdotas y emociones. Y la prueba definitiva de cualquier filosofía, de cualquier mapa, es cómo te prepara para el viaje final, la actitud ante la muerte. De acuerdo, es la prueba de fuego. Y ahí la serenidad de Sócrates es asombrosa. Es el triunfo de la razón. Ante su condena a muerte, no hay desesperación. Hay un análisis lógico impecable. Dice, o la muerte es la nada, un sueño sin sueños, y eso no es un mal, o es un viaje a otro lugar donde podré seguir dialogando con los sabios, y eso es un bien inmenso. En cualquiera de los dos casos, no hay nada que temer. La razón le da un consuelo sólido, una dignidad inquebrantable ante el misterio último. Es la paz de la resignación lógica. El texto nos presenta otra forma de afrontar la muerte. Se dice que Jesús temió el dolor pero no la muerte. Su serenidad no nace de un cálculo de probabilidades sobre el más allá, sino de una confianza profunda, de una fe en que la vida no termina, se transforma.
No ve la muerte como un problema lógico que hay que resolver, sino como un umbral que hay que cruzar. No ofrece un argumento, ofrece una promesa. Y eso, para mucha gente, no es un consuelo menor, sino mayor, porque no se dirige solo a la mente, sino a la esperanza. Para ir concluyendo, mi postura se mantiene firme en la idea de que la vida examinada es la única que merece la pena ser vivida. Y examinar la vida es, fundamentalmente, una tarea de la razón. La indagación constante, el no dar nada por sentado, la búsqueda de definiciones claras como proponía Sócrates, ese es el pilar sobre el que se construye una vida virtuosa y con sentido. Sin ese faro intelectual, nuestras mejores emociones y acciones corren el riesgo de naufragar. Y yo, para cerrar, insisto en que ese faro ilumina solo una parte del océano. La razón es una herramienta indispensable, sí, pero no es el fin del viaje. La verdad y el bien, para ser reales, tienen que vivirse, tienen que encarnarse en la compasión y en el servicio a los demás, como nos muestra la figura de Jesús. El conocimiento que no se traduce en una vida mejor para otros es, en última instancia, pues, estéril. El filósofo y el profeta estaban obsesionados con la misma pregunta. Ambos dedicaron su vida, y la perdieron, por su compromiso con la búsqueda de una vida auténtica. Quizás sus caminos no son tan opuestos, sino dos polos de una misma tensión que todos experimentamos. Exacto. El diálogo que hemos analizado no nos da un ganador. Nos presenta dos mapas para el mismo territorio, que es la experiencia humana, y nos deja la pregunta en el aire, una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cómo equilibramos en nuestra propia vida el rigor del pensamiento crítico con la calidez de un corazón compasivo? ¿Cómo unimos la búsqueda de la claridad con el compromiso de la acción? La conversación, desde luego, continúa.